Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, con el Ministerio de Salud y Seguridad Campesino en momentos muy críticos. Hoy hablaremos acerca de la necesidad de que a Rafael Correa se le dé un habeas corpus o se le perdone, entre comillas, el presidente o las autoridades seccionales que deben elegirse ahora condonen, perdonen al presidente y a sus seguidores más cercanos que están perseguidos también o que están implicados en esta persecución política que se inició en el gobierno de Lenin Moreno y en el que se le inculpa de la desaparición de 60.000 millones de dólares que hasta ahora no se ha podido demostrar que siquiera existan, peor que estén en manos de Rafael Correa o de algunos de esos leales seguidores, porque indudablemente en el gobierno de Rafael Correa hubieron pillos, hubieron traidores, hubieron realmente gente muy desleal. Se puede decir que Rafael Correa tiene el gran problema de ser una luz que atrae a las mariposas de la noche, a las más oscuras mariposas de la noche, y que por lo generalmente son gente serrana que le ha traicionado. A diferencia de Guillermo Lazo, que es una luz en esta oscura noche de violencia y narcotráfico que estamos viviendo, que atrae precisamente a ladrones, criminales, asesinos, extorsionadores, sicarios, narcotraficantes, que por lo general son de la costa. Inmutar las penas no solamente de Rafael Correa, también se debe perdonar a todos los que con justa razón y como prueba de hombría y de coraje salieron desde el año 2019 a protestar los indígenas de la Conaya. También se le debe conmutar las penas y se le debe perdonar a todos aquellos padres de familia o simplemente padres que no pueden pagar las pensiones alimenticias y están encerrados en las mismas prisiones que los criminales, que deberían estar encerrados en cárceles psiquiátricas, no en cárceles donde no están personas que asesinan, porque el asesino es una persona con un trastorno mental que contagia violencia, que produce muertes, igual que produce cualquier persona que tiene una patología transmisible y mortal, solo que esta es una patología mental. Por tanto, deben ser encerrados en hospitales psiquiátricos, no y en prisiones psiquiátricas. A su vez, también se debe condonar las deudas de todos esos campesinos que han sufrido la debacle que significó la cuarentena, el distanciamiento social, la pandemia en sí. No solamente los campesinos, también aquellos pequeños empresarios y esos grandes empresarios inclusive que se vieron afectados seriamente por esta debacle económica. No se les puede presionar ni explotar. Además, se debe eliminar esos intereses tan altos que están cobrando los bancos y eliminar también sanciones económicas que se presentan contra aquellas personas ecuatorianas que han tenido que soportar tan tremenda pandemia que, como vemos, ha sido realmente trágica en Ecuador. A esto hay que sumar que hay que condonar las deudas de todos los estudiantes
que recibieron crédito del IESE e inclusive aquellos que fueron a estudiar en el extranjero y que debían venir a revertir o a pagar sus deudas en el Ecuador, porque en el Ecuador desapareció las fuentes de empleo, desapareció el trabajo. Hoy Ecuador no solamente es el principal exportador de drogas de la costa del Pacífico, sino que además es un exportador de emigrantes ilegales, de personas que ya no son solamente las mujeres y los adultos que emigraron en los años 99 y 2000, cuando vino la debacle bancaria, el feriado bancario, y que fueron a Italia, a España, porque ahí se solicitaba el cuidado de viejos y para eso estaban bien las mujeres. Y para eso las ecuatorianas y latinoamericanas eran lo mejor. Pero en este momento nosotros somos exportadores de menores de edad. Menores de edad que tienen que recorrer los desiertos de Arizona, los desiertos de los Estados Unidos, saltar el muro. Y muchachas que sirven como carnada para los traficantes de seres humanos, para la prostitución que se ha multiplicado y que son los que convierten a las muchachas ecuatorianas en esclavas sexuales. A no dudarlo, los banqueros, las deudas, toda esta catástrofe económica se han convertido en el principal motor, la culpa y los culpables de que la gente escape de su país. Gente que no puede pagar las pensiones alimenticias, gente que no puede pagar a los bancos, gente que no puede pagar a los gota a gota, esos prestamistas que lavan el dinero del narcotráfico. Todos ellos se han convertido en migrantes forzados del Ecuador. Esta semana hemos visto como una familia de apellido Quito, que salieron de Guayaquil a México, murieron en la carretera, se disolvió la familia, el padre, la hija murieron, los demás están hospitalizados, y eso ya no es solamente con ellos. No hay ningún container que lleva emigrantes latinoamericanos a los Estados Unidos donde no haya un ecuatoriano. Estamos viviendo un momento trágico. En lugar de comprar 1.200 millones de dólares en armas mediante préstamos y endeudamiento que tendrán que pagarlo las generaciones subsiguientes, nuestros hijos y nuestros nietos, mediante esta terrible deuda externa que nos asfixia, nosotros deberíamos invertir ese dinero en la educación, en la salud, en la nutrición, en generar fuentes de empleo y no en gastar en armas para hacer fácil la lucha de los Estados Unidos contra el narcotráfico. El narcotráfico solamente tiene una causa, por lo tanto es necesario legalizar la producción y exportación de drogas desde Ecuador e inclusive no castigar el microtráfico, porque los padres, los profesores, los médicos, los psicólogos de este país son los responsables porque sus hijos no se vuelvan adictos a la droga y porque los jóvenes puedan salir de esas adicciones, para lo cual la droga tiene que ser provista a los adictos a bajo precio o sin costo alguno, a cambio de que se sometan a tratamientos terapéuticos.
Estados Unidos quiere detener a las personas que introducen drogas a su país. Perfecto, deténgalas en su país. Allá, apréselos, enciérrelos, castíguelos. Pero no nos pida que nosotros llenemos nuestras cárceles con presos que se convierten en sicarios, que convierten a las prisiones en universidades del delito, en centros de operaciones de carteles, en centros de reclutamiento de narcotraficantes y asesinos. Y que nosotros tenemos que alimentarlos, vestirlos, cuidarlos, darles salud, darles lugar para vivir, alimentación. Y eso es más caro que lo que nos cuesta educar a nuestros hijos en las escuelas, colegios y universidades. Estados Unidos es el que tiene que llevarse a todos los narcotraficantes, lo mismo que Europa, y tenerlos allá, en su país. Todo narcotraficante capturado debería ser inmediatamente, y todo sicario de cartel debería ser inmediatamente deportado a Estados Unidos. No es posible que nosotros gastemos en radares, en armas, y también los narcotraficantes gasten en armas que son de origen norteamericano, israelita o de países desarrollados, y que ese dinero, ese gasto en armamento, en uniformes, en alimentación, en operaciones militares, en operaciones policiales, lo tengamos que pagar los ecuatorianos solo para evitar que la droga llegue a Estados Unidos. Mientras tanto, en Estados Unidos y Europa, la droga sube de precio, aumenta la demanda, y es eso, simplemente eso, lo que convierte a cualquier país, desde Afganistán hasta Brasil, en este momento, en productor y exportador de drogas. No es posible ganar esta guerra al narcotráfico, que ya lleva 40 años, desde la época de Pablo Escobar en los años 80 hasta la fecha, y que en lugar de reducir el consumo y la exportación, en este momento ha convertido a Ecuador en el principal exportador de drogas de la costa del Pacífico, y en campo de guerra de carteles, de policías y de militares que se enfrentan en las calles, en los campos, en los puertos y en todas partes. Ecuador se ha llenado de muertos, no solo por la pandemia, sino por esta guerra al narcotráfico. Muchas gracias.